Penguin Random House Audio presenta Los Falcón, de Melissa Rivero. Narrado por Cristina Quiroga Robles. 1. El día en que cumplió 12 años, Ana Lucía Cárdenas Ríos mató su primer pollo. Meses antes de su cumpleaños, había despertado con el canto de un gallo que convocaba al sol sobre Santa Clara, su pueblito a orillas de la selva peruana, y con la sábana teñida de sangre. Se encogió en un rincón de la cama, como si esa mancha roja pudiera extender unos tentáculos y pellizcar su piel morena, y luego escondió el calzón ensangrentado bajo su grueso colchón de paja, convencida de que estaba embarazada. Solo que la sangre paró al cabo de un par de días y el presunto niño nunca llegó. Ella se preguntó si no habría sido quizás una advertencia de la Virgencita por ser una fresca y por sucia. El Señor actuaría a través de su propia madre y la castigaría si ella no cambiaba de actitud. Así que a partir de entonces dejó de besar a Betty, su vecina de 10 años, una chica con una mancha de nacimiento en el labio y mirada soñolienta que parecía siempre dispuesta a dar un beso. Incluso dejó de besar a Pepito, pese a que de él se sentía enamorada con mayor certeza. En vez de eso, comenzó a levantarse temprano y a prepararles el desayuno a su madre y su tío. Hasta encendía una vela en el altarcito de su madre para honrar a sus familiares fallecidos. Cada noche se arrodillaba junto a su cama y rezaba porque la sangre no volviera. Pero unas semanas después, apareció otra mancha en la sábana, y ella tuvo miedo de que eso implicara algo más que una sencilla paliza. ¿Qué pasaría si Dios tenía preparado un castigo peor para ella? Decidió ser sincera y contárselo a su madre. Solo que no recibió ninguna golpiza. En lugar de ello, doña Sara, resuelta a enseñarle a su única hija cómo sobrevivir ahora que ya era mujer, le dijo que cogiera un pollo de uno de los nidos en el gallinero. Un grupito había salido recién del cascarón y la gallina ya no vigilaba a sus otros polluelos con tanta vehemencia como antes. Y así, Ana escogió uno. «No le des un nombre», le advirtió su madre. «Tú solo cuida de él de aquí en adelante». Ana alimentó al pollito durante semanas, atiborrándolo de maíz, viéndolo picotear los trozos de hierba y levantar tierra con las patas al corretear por la huerta. Su madre, entretanto, hizo que Ana la observara mientras ella les partía el cuello o cercenaba la cabeza a un ave tras otra. Ana observó atentamente el proceso, hasta que lo que había en su estómago comenzó a subir por su garganta, obligándola a correr al interior de la choza en que vivían. «No corras», le gritó su madre. «Ya llegará tu turno». Pronto comenzaron las pesadillas. Esas de los pájaros negros sin cabeza que irrumpían por la ventana de su habitación, cuyas cabezas cercenadas graznaban allí donde habían quedado tiradas en el patio de tierra caldeado por el sol, los ojos muertos fijos en ella. El día en que cumplió 12 años, las pesadillas cesaron y Ana cogió el cuchillo de su madre. Le pidió a Betty que atrapara al ave de plumas color arena que había estado alimentando y cuidando y se lo trajera hasta el tronco del árbol que había en medio de la huerta. Con su amiga sujetando al polluelo, Ana envolvió en sus dedos finos el mango del cuchillo y, con toda la fuerza que su cuerpo minúsculo pudo reunir, hundió la hoja en el cuello del animal bañado por el sol. El cuchillo resbaló de sus dedos húmedos y temblorosos, y ella corrió una vez más al interior de la choza. En el camino casi chocó con su madre, que oyó el chillido del ave y tuvo que apresurarse a terminar lo que su hija no había podido acabar. Esa tarde, Ana lloró por su polluelo, que se doraba sobre un fogón abierto junto a la huerta. Se sentó frente al agujero en el suelo donde estaba encendida la fogata y recogió entre los brazos sus piernas ásperas y habitualmente llenas de cicatrices. El humo se le metió en los ojos,
Pero ella no se escurrió las lágrimas, y con el cuerpo muy quieto, dejó que se le deslizaran hasta las rodillas. Su madre se mostró inmutable. «Vas a tener que hacer cosas como esta en la vida, Ana», le dijo doña Sara sin mirarla, y dio la vuelta al polluelo sobre las brasas, picaneando su carne para ver cómo estaba de cocido. «Vas a amar y tendrás que hacer cosas por amor. El sacrificio es parte de la vida». Ana limpió las lágrimas de sus piernas. «Es mejor que aprendas ya mismo esta lección. Dios sabe que espero no verte corriendo por aquí el resto de tu vida, como a este pollo». Al decir esto, su madre se volvió a mirarla con fijeza. «Necesito que vueles, Ana». Cuando finalmente se sentó a disfrutar de su cena de cumpleaños, Ana rezó por el ave. «Diosito», rogó en silencio, «haz que mi pollito esté contigo en el cielo». Solo que su pollito de plumas de color arena no estaba en el cielo con Dios, sino en su plato, con su piel amarilla y crujiente como una lámina dorada, y después en su boca, deshaciéndose en su lengua. 15 años más tarde, no mucho después de su 27º cumpleaños, Ana estaba nuevamente cocinando un pollo, solo que ahora lo hacía en un apartamento de 3 dormitorios de un edificio de 6 plantas, en Queens, en la ciudad de Nueva York. Y ya no tenía que matar nada. La noche anterior había extraído un pollo congelado del refrigerador y lo había dejado en el fregadero para que se descongelara. Era Navidad. Solo le quedaba sazonarlo antes de cocinarlo. El ave reposaba ahora en una sartén de aluminio en la encimera perlada de la cocina. Una pequeña radio, que ella misma había puesto allí 3 meses antes, emitía ahora una serie de temas salseros mezclados con algún reggae ocasional en español, un sonido nuevo del que no era particularmente devota. Llevaba el cabello liso y negro, con mechas hechas en caoba número 10, recogido en una cola de caballo sujeta por una banda elástica color menta que había tomado de la bolsita de plástico donde guardaba los accesorios para el cabello de su hija. No quería que alguien fuera a encontrar una hebra de su pelo en la cena. Últimamente ocurría que el olor a carne cruda le daba náuseas. La idea de comer pollo en particular hacía que se le revolviera el estómago, por lo cual abrió la puerta del armario de arriba de la cocina, deseosa de arrojar a la sartén las especias que pudiera encontrar. Cualquier cosa con tal de enmascarar el olor. El armario albergaba docenas de condimentos. Algunos de los frasquitos estaban llenos hasta el borde, y otros aún sellados con plástico, pero ella cogió solo los que conocía: sal, pimienta negra y una botella plástica alargada con las palabras adobo, sazón para todo, garabateadas en rojo en el centro del envase. Su paladar se resistía a aceptar otras especias, algunas de las cuales ni siquiera había visto antes de mudarse con su esposo a la casa de la prima de él hacía 3 meses. Ana no sabía de dónde venían esos condimentos, cómo era que los hacían o cuál era su sabor. Cuando vivía en su propia casa, nunca usó nada que no proviniera de una bodega específica en Queens, pero a la señora dueña de la unidad 4D en Lexar Tower no parecía importarle usar especias provenientes del Key Food local o de Pathmark. Valeria Sosa no había cocinado una sola comida desde que Ana, su marido Lucho y los 2 hijos de estos se habían mudado a su casa. Ana hizo su propio sofrito la primera vez que se ofreció a preparar la cena, gastándose la mayor parte de su dinero en provisiones y carne suficiente para alimentar a su familia y a la de Valeria. Valeria deslizó sus dedos por la carne, fingió toser y declaró que su hijo no ingería comida picante. Luego ordenó una pizza. A partir de allí, Ana se limitó a usar únicamente sal. Pero hoy era distinto. Hoy había un paquete en la encimera, que su tía Ofelia habría preparado solo unos días antes en Lima.
Se trataba de un frasco de vidrio envuelto en... Sample complete. Ready to continue?